Hola chicos de filosofía, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con esta cuestión de la existencia del mexicano y que de alguna manera tiene que ser muy significativo para ustedes. Estas ideas sobresalientes de diversos filósofos pues tienen que ser muy significativas en estas circunstancias, en este tipo de realidad que estamos viviendo. La pregunta detonadora, ¿qué harían ustedes si no descubren una realidad de la identidad del mexicano? Que dijeran ustedes, no, pues no tiene identidad el mexicano. ¿Qué hacen respecto a todas estas actividades que se suscitan en México? ¿Cómo es posible, después de tanta investigación, que se den cuenta que el mexicano no tiene cierta identidad? Leopoldo Sea, si ustedes ahorita logran rescatar esta lectura, Leopoldo Sea, por último, menciona que la idea de si no descubriéramos ese ser del mexicano, es decir, si no descubrimos cuál es esa realidad que oculta el sentimiento de inferioridad, no podremos formular la escala de valores adecuada para reforzar nuestra circunstancia. Entonces, yo les pregunto, cómo hacer significativo esta posibilidad ontológica de darnos cuenta que verdaderamente el mexicano tiene esa experiencia ontológica dentro de sí y que solo hace falta develar. ¿Cómo hacemos para resonar y distinguir esta cuestión, independientemente de pueblo, de cosmovisión, de ciudad, de estas murallas que menciona ahí, infranqueables, en donde se van angostando hasta perecer en plena soledad? Eso es lo que hace mención Leopoldo Sea. ¿Cómo ustedes se dan cuenta de esta situación? ¿Cómo hacer que esto parezca razonable? Podemos advertir, igual que menciona aquí José Leopoldo Sea, al igual que Vasconcelos, asume la universalidad como un estar abierto a los otros, desde un dar y recibir experiencias, jugándose estas en un crisol más general que le permite al mexicano ser realmente universal. ¿Realmente el mexicano es un ser universal? Es la actividad que yo les pedí anteriormente. ¿Cómo evitar esta cuestión de imitación? ¿Cómo ponderar esta relación de compromiso que menciona Vasconcelos? Y al parecer es una condena, pues no es como un contrato que se cumple libremente según convenga o no a determinados intereses. Ahí menciona que la única libertad que se puede dar en esta condena es la actitud que tome al hombre, es decir, es responsable de sus propios actos. ¿Cuántas gentes, cuántas personas ustedes han escuchado? Se me fue, se me pasó, no volverá a pasar, lo hice mal, etcétera. Pero cada quien es responsable de sus propios actos, sin tener esa situación de diligencia de algo inapropiado en donde nos logremos escapar, ¿no? De hecho, ahí como se me hace mención de estar en el mundo, el hombre está condenado a actuar en él y las circunstancias lo comprometen entre las múltiples opciones que puede elegir. De alguna manera, en cada elección hay una deselección, hay un cuando se niegue la individualidad, creyendo con ello eludir la responsabilidad, si es también responsable, pues de dicha acción. Realmente ustedes son responsables como seres que se manifiestan por esta cuestión de distinguirse entre los demás. Realmente ustedes son responsables, realmente son responsables de su libertad. Asume la universalidad de este Vasconcelos como un estar abierto a los otros, desde un dar y recibir experiencias conjugándose estas en un crisol, que es lo que mencionó. Pero ahora bien, para lograr una concepción es necesario no perder de vista la conciencia histórica, es decir, que ir asumiendo libremente la responsabilidad del pasado en el presente al mismo tiempo se va comprometiendo en la responsabilidad del futuro. Entonces, la libertad se expresa en la forma como asumamos compromisos y responsabilidades. Y es precisamente esta forma la que individualiza a cada hombre con respecto al género. Así, frente a un compromiso cabe reconocer o no, asumirlo, evadirlo, posponerlo. Lo cierto es que en cada una de estas actitudes, pues el hombre está haciendo uso de su libertad y por tanto individualizándose. La libertad, pues,
se presenta haciendo juego con la circunstancia y resulta una abstracción cuando se quiere desprender de ella. ¿Qué papel juega la libertad en el mexicano? Hay algunos extranjeros que toman la libertad de alguna manera existencialista, la libertad religiosa, una libertad nihilista. ¿Qué tipo de mexicano cree en la libertad? Hay libertades democráticas, política, cultural. Podemos encontrar indefinidamente distintas definiciones de libertad. Pero ustedes asuman esa cuestión. ¿Cómo se hacen responsables frente a esa diferente toma de decisiones que implica afrontarse a los otros en una diversidad cultural y sobre todo asumiendo esa existencia? ¿Cómo ustedes lo elaboran? Es importante aclarar que Leopoldo Sea dice que no necesariamente somos responsables de nuestros actos, por lo que no siempre tenemos conciencia de realizarlos. Por ello es nuestro deber, pues, tomar conciencia de nuestras actitudes. Ustedes solo saben cuáles son sus actitudes, es decir, a partir de qué valores se generan, a partir de qué somos responsables en este mundo. ¿Existe un nombre que se advierta, que esté frente a la humanidad, no como se menciona ahí, como entidad abstracta? Pues solo existen nombres determinados y particularizados por sus propias circunstancias, pero de alguna manera esas circunstancias ustedes creen que le dé de alguna manera esa identidad independientemente del hombre humano y esta cultura medida de acuerdo con el punto de vista sobre el hombre que tiene Sea. De alguna manera, por eso dice Sea que difícilmente el francés o el alemán o el inglés se preguntan por su ser. Ustedes se han preguntado por su ser, no por un ser existencial, sino por ese ser existencial que de alguna manera se presenta, se manifiesta en ese lenguaje. Yo les preguntaba ese problema del lenguaje que tiene el mexicano y lo vimos anteriormente con este Vasconcelos de Ramos, que el mexicano es un peladito, un pelado. Entonces, ¿cómo salir de esos parámetros para ser un ser concreto frente a este mundo, frente a los demás, frente a las demás distintas razas? ¿Cómo sobresalir? ¿Cómo podemos de alguna manera tomar conciencia histórica y que se haga patente en el mismo origen, en el mismo individuo, en este hombre concreto, y que no sea una cuestión mimética de lo que ya habían tratado ustedes? Evitar el mimetismo, evitar esta cuestión de mimesis que se da desde la cultura, desde una multiculturalización, y que se hace, que se percata de nuestras debilidades. ¿Cuáles son esas debilidades del mexicano? Y que pues no se pueden fortalecer a través de la política. No, 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 no. Sí, de alguna manera con la educación, con la cultura, pero se nos olvida una cuestión del mexicano. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa cuestión del mexicano que se nos logra olvidar? ¿Qué me pueden decir ustedes en esta cuestión de la idea de identidad, como la de personalidad, individualidad, no se dan a partir de ver o actuar hacia los demás, como diría Antonio Caso y Vasconcelos, sino que a partir de mirar lo que se conoce, es decir, lo que es familiar? El hombre no tiene ojos sino para aquel mundo de cosas que le es familiar. Esto lo menciona Sea. La actividad que voy a requerir, pues es una pregunta simple, que ustedes me la van a realizar en Paint. Ajá. En Paint, o bien, si se les dificulta dibujar, pues quiero que lo hagan en su libreta. ¿Cuáles son las debilidades del mexicano? ¿Cuáles consideran ustedes las debilidades del mexicano? Gracias.